vamos a trabajarnos esta oración que dice: antes les ha llamado patéticas, putas, inútiles, porque sabe que le van a perdonar el mal pronto. Es una oración extraída de un examen de acceso a la universidad. Tiene muchas cositas interesantes para repasar, para consolidar conocimientos, para afrontar el análisis. Pues vamos a empezar por donde se tienen que empezar estas cosas. Siempre es localizando núcleos de predicado. Y nos vamos a encontrar con 3. Encontramos 4 verbos, pero 3 núcleos de predicado porque los 2 últimos van formando una perífrasis. Van a perdonar, el verbo ir ha perdido su significado original, aquí nadie va a ningún sitio, el que sí que lo conserva es el verbo perdonar. Y van está al servicio de perdonar, es un verbo auxiliar que ayuda a conformar la perífrasis y es el que nos ayudará pues, a rescatar el sujeto omitido y todo lo que necesitemos. Pues ya tenemos entonces el primer paso dado. Sabemos que tenemos varios núcleos de predicados, entonces tenemos una oración compuesta y hay que decidir ahora quién es el verbo protagonista de todo esto. Y el verbo protagonista es el verbo llamar. Simplificándolo todo, diríamos que lo que aquí dice es que alguien ha llamado a alguien algo y nos dice por qué ha sucedido aquello. Todos son informaciones referidas al verbo llamar, que es el protagonista de todo. Si ya tenemos núcleo de predicado, podemos rescatar el sujeto. Es un sujeto omitido, es una tercera persona del singular. Esta oración está extraída de un texto que hablaba sobre violencia de género y estamos identificando al maltratador. Ya tenemos el núcleo del predicado, ya tenemos el sujeto, todo lo que no es sujeto será el predicado y lo tenemos marcado aquí. Todo es un sintagma verbal y su función sería la de predicado verbal. Predicado verbal porque es un verbo predicativo, el verbo llamar. Este verbo no puede llevar atributos, es un verbo pleno, lleno de significado. Me interesa en este punto recordar que el verbo llamar es un verbo transitivo, que puede llevar complementos directos, muy frecuentemente de persona. Yo puedo decir, yo he llamado a Elisa, he llamado a mi hermano, o he llamado a mi padre, o he llamado a mis hermanos. Y yo podré eso sustituirlo por pronombres inequívocamente de complemento directo. La he llamado, lo he llamado, los he llamado. Bueno, pues en este caso el complemento directo aparece representado por medio del pronombre les. Es un evidente caso de leísmo, que nosotros debemos indicar para dar cuenta de que nos hemos enterado de la jugada, que no nos la han colado. La persona que ha anunciado esto es una persona leísta, ha utilizado el pronombre les de complemento indirecto como complemento directo. Bueno, lo tenemos identificado, no nos paramos más. Si os dais cuenta, ya tenemos todos los elementos esenciales para poder clasificar esta oración. Sabemos que tiene sujeto y sabemos que en el predicado verbal tiene un complemento directo. Pues ya podemos sacar la conclusión de que esto es una oración por la actitud del hablante enunciativa afirmativa, es predicativa porque hemos visto que el verbo llamar era un verbo predicativo, es activa con un sujeto que está realizando la acción que indica el verbo y como tenía complemento directo pues era una oración transitiva. Bueno, vamos a seguir viendo el resto de elementos que lleva dentro, que no le afectan al análisis de la proposición principal, pero hay que continuar con ellos. Por aquí tenemos todo este bloque, patéticas, putas, inútiles, que es un sintagma adjetival que tiene 3 núcleos, 3 adjetivos. Y su función es la de complemento predicativo. Cuidado con esta función porque sabéis que es traicionera. Fácilmente la confundimos con los complementos circunstanciales de modo. Pero bueno, a estas alturas ya tendríamos que tener muy claro. Lo primero, que un sintagma adjetival no puede hacer de complemento predicativo. Y en segundo lugar, que por aquí nos encontramos un complemento que va referido al verbo llamar, nos responde a la pregunta ¿qué las ha llamado? O cómo las ha llamado, cómo las ha calificado. Y por otro lado, van calificando al complemento directo, que se ha utilizado mal el les. Tendría que haber aparecido las ha llamado, y lo sabemos porque precisamente el complemento predicativo va en femenino. Las ha llamado patéticas, putas, inútiles. Entonces, esto es un complemento predicativo del verbo llamar, referido al verbo llamar y al complemento directo. Por eso lo consideramos un predicativo objetivo. Bueno, nos queda por aquí un elemento menor, que es este antes, que no hay ningún problema, es un circunstancial de tiempo. Y ya nos falta solamente un complemento de llamar, nos falta solamente saber por qué hizo todo esto. Bueno, pues aquí tenemos la causa, todo este es el complemento circunstancial de causa, que podría haber sido un elemento menor, lo podría haber hecho por envidia, por ejemplo, podría haber sido un sintagma preposicional, pero no, es toda una proposición, es toda una estructura que está presidida por un verbo, es una estructura compleja. Pues hay que meterse en ella y ver qué es lo que se hace.
En este casillero en el que nos hemos metido, en esta casilla en la que nos hemos metido, tenemos señalamos el nexo, que sería el nexo causal, porque identificamos el núcleo del predicado y volvemos a empezar. Nos vamos a mover ahora como si estuviésemos trabajando con una oración simple, a ver qué elementos internos llevaría. Como sujeto, rescatamos un sujeto omitido que es el mismo. El mismo que las ha llamado es el mismo que sabe como núcleo del predicado y nos dice qué es lo que sabe. Es decir, el complemento directo. Esto es lo que sabe ese hombre. Lo podemos sustituir por un pronombre, porque lo sabe. De nuevo, vuelve a suceder que en este caso el complemento directo es una estructura grande, es una subordinada, porque va presidida por un núcleo de predicado complejo, una perífrasis verbal que veremos después. Pero en cualquier caso, del verbo saber, de esta proposición, ya lo tenemos todo. Sabemos que tiene sujeto y sabemos que en el predicado tiene un complemento directo, pues la podemos ya definir sin ningún problema. Gráficamente podemos remeterla un poquito con respecto del anterior para indicar que depende del anterior. Es una enunciativa afirmativa y es predicativa activa transitiva, igual que la proposición principal y por los mismos motivos. Pues vamos a seguir con el asunto. Nos tenemos ahora que meter dentro de esta subordinada que hemos encontrado. Su núcleo es esta perífrasis verbal que tendremos que analizar. Aislamos el nexo porque forma parte de la proposición, pero no forma parte del predicado ni del sujeto, por supuesto, y rescatamos un sujeto omitido que es una tercera persona del plural, es un femenino, son las chicas, son las que le van a perdonar. Ya tenemos el sujeto, ya tenemos el núcleo del predicado y ya marcamos todo nuestro predicado, que sería le van a perdonar el mal pronto. Esta perífrasis es conveniente que nos metamos dentro de ella y veamos cómo está construida. Tiene como auténtico núcleo de la perífrasis o como verbo auxiliado el verbo perdonar, va ayudado por el verbo ir, y en este caso van estos dos verbos unidos por medio de un nexo que es la preposición a. Podríamos seguir analizando, indicando qué tipo de perífrasis es, qué información añade, pero nosotros vamos a pararnos en este punto. El verbo perdonar es un verbo transitivo. Yo puedo perdonar tu ofensa, o puedo perdonar tu mal humor. En este caso lo que se perdona es esto, el mal pronto. Sabe que se lo van a perdonar. Cuidado con esto porque hay una palabra por aquí que es pronto, que puede llamar un poquito a cierta confusión, porque pronto normalmente es un adverbio de tiempo, pero en este caso no está usado como un adverbio de tiempo. Si vemos, está acompañado por el determinante el, por el adjetivo mal, es decir, aquí está utilizado como un sustantivo. Y así lo analizamos. Un determinante, el adjetivo que lo analizamos en su función como adyacente, es un complemento del sustantivo pronto que funciona como núcleo. Ya tenemos lo que le van a perdonar y también identificamos a quién le van a perdonar todo esto. Es el le, que sería el complemento indirecto de la oración. Ya tenemos todos nuestros elementos, los integramos y definimos nuestra proposición, que es la última, que es una enunciativa afirmativa, predicativa, activa, transitiva, como las anteriores. La hemos remetido otro poquito para indicar que es dependiente de la proposición 1. Así vamos indicando la jerarquía que van teniendo los elementos dentro de la oración. Lo tenemos todo, la tenemos analizada completamente, hemos identificado cuáles son sus elementos internos, cómo están interrelacionados, y confío en que esta práctica os pueda ayudar a entender mejor esta estructura y, por supuesto, a moveros con agilidad dentro de todos estos análisis.